Como todos los años hemos hecho un vídeo para compartirlo con vosotros en estas fechas tan señaladas. Lo hemos hecho con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño. Pero además, en esta ocasión, va a ser un vídeo muy útil porque vamos a desvelar el secreto de la receta de los amargos de Menorca, un prestigioso postre muy apreciado en las Baleares. Para ello cuento con la inestimable ayuda de dos grandes profesionales, Beverly y Kim, dos consultoras de ventas de salmoreras hoy convertidas en improvisadas chefs menorquinas. Y para preparar esta receta, ¿qué mejor lugar que esta maravillosa propiedad? Una gran finca en venta. Bueno, estamos aquí en la finca de Son Bonaventura. Es una finca preciosa, con mucho encanto y que tiene 10.000 metros cuadrados de terreno también. Y de hecho dicen que en la época de los británicos aquí en Menorca, en el siglo XVIII, Sir Richard Kane, el famoso gobernador de Menorca, se alojaba por aquí. Si queréis ver el vídeo completo de esta magnífica propiedad, haced clic aquí. Si queréis más información, pulsad el enlace de abajo. Realmente es un postre muy fácil, que se hace con azúcar, almendras crudas y claras de huevo. Antiguamente utilizaban herramientas tan potentes como esta para pelar las almendras y las picaban a mano, pero bueno, lo vamos a hacer un poquito más moderno y entonces vamos a utilizar una picadora para mezclarlo todo. Para que os salga bien, para ustedes, las cantidades exactas son 300 gramos de almendra cruda y 300 gramos de azúcar, más 2 claras de huevo. Muy importante, nos lo dejábamos, sin esto los amargos no son amargos. Se necesita la piel de un limón pequeño como este para darle sabor. Lo mejor es rallar el limón como está haciendo Kim, es la mejor forma, porque en la picadora tiene las cuchillas demasiado grandes y no os lo va a picar bien. Estas son las almendras originales antes de pelarlas, con cáscara. Precisamente tienen que ser almendras de Menorca, porque en Menorca siempre de la cosecha de almendras hay una parte importante que son almendras amargas. Y eso es lo que precisamente le da el sabor tan característico, y de ahí viene el nombre, lógicamente, de amargo. Uno de los mejores lugares para comprar estas almendras es en el mercado del claustro de Mahón. Allí podéis encontrar todo tipo de productos típicos de Menorca de gran calidad. No solo frutos secos, sino quesos, ensaimadas, todo lo que necesitéis. Es un sitio realmente muy recomendable y además la arquitectura es muy bonita. Vamos a empezar por picar las almendras. Bueno, pues ya tenemos la almendra totalmente molida, como veis. Tenemos el limón rallado y lo que vamos a hacer es mezclarlo con el azúcar. Ahora ya tenemos mezclado la almendra con el azúcar, que es lo principal. También tenemos la ralladura de limón y solo nos falta añadir el quequín. El huevo. Muy bien. Que ahora Beverly los separa. Intentando. Muy bien. Entonces tenemos que poner 2. Pero solo la clara. Las claras. Solo la clara. Sí, solo Sí. la clara. Aquí Solo tienes. las claras. Aquí tienes aquí. Tenemos uno. ¿Lo pongo aquí? Sí, sí, sí. Vaya, a ver si lo consigo así.
que decir, que es algo muy importante, es la primera vez que lo hacemos. Para todos. Sí, la verdad es que a mí me gusta cocinar, últimamente me he aficionado bastante, pero no había hecho nunca esta receta. La verdad que el tema de la gastronomía pues es muy interesante. Venga, échalo. Perfecto. Creo que vas a tener que meter las manos. Sí, cuando cortemos las pongo. No, pero es así, ¿eh? Sí. Va cogiendo la forma característica. Sí, 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 al final. Oye, seremos capaces... Venga, dale un poco, dale, dale. Que no se diga, que no se diga, si no luego hacemos galletitas con el rodillo. Oye, están quedando bien, ¿eh? Está bien, sí. Está quedando bien, Sí, sí. estoy sorprendido porque pensaba que no íbamos a ser capaces. Muy bien. A ver, Muy bien, muy bien. ahora podríamos traer la bandeja. Sí, no, es que, ¿sabes lo que se hace con la masa? Se... Ay, hay que dejarla. Claro, hay que dejarla 2 horas, esas 2 horas que tendremos nos tomaremos un cafetito. Muy bien. Y... Oye, es así, muy Perfecto. bien. Muy bien, oye. Qué bien. Kim, le has dado un buen meneo esta ¿Has vez. visto? Sí, 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 oye, es que la masa es así, ¿eh? Sí. Somos un buen equipo, ¿eh? Un poco de restriction. Pues ya sabéis que sabemos cocinar las casas de los sueños. Aquí está muy claro. En Sas Moreras tenemos la receta para la casa de tus sueños. Esto está clarísimo. Pero, mira, no lo sabíamos. Tal vez tenemos alguna posibilidad también en el mundo de la gastronomía. Sí, sí, sí. Bueno, esto entonces ya va a la nevera y hay que esperar 2 horas. Pues hemos dejado la masa a reposar 2 horas, la sacamos de la nevera y ahora lo que vamos a hacer son las pastas, la forma de las pastas. Realmente no es muy complicada la receta, ya lo habéis visto. Ahora se trata de hacer estas formas de pasta de unos 30 gramos cada una, meterlas en el horno, dejarlo unos 15 minutos aproximadamente, a 180 grados de temperatura, y cuando estén un poco doradas por encima las sacamos y ya se pueden comer. Vamos a hacerlo lo más perfecto que podamos, pero tampoco, obviamente, no... Hacemos una cadena de montaje. Venga. montaje. Ella los hace, tú los pones y yo los retoco, les doy el visto bueno. Ok, sí. Aquí final. Sí. Puedes hacer como este, un pelín más grandes. Más Sí. rodeados por encima. Sí, es así. Es que realmente se aprietan un poco, del mismo peso, ya van cogiendo la forma. Muy bien. Este es un amargo reglamentario. Ese pasa todos los controles de calidad. Sí, sí, sí. Es un postre muy menorquín. El origen, hablando del origen, porque hemos estado buscando por internet cuál es el origen de los amargos. Pues no está nada claro, no hay una información muy precisa. Hay quien, he leído algo de que probablemente vienen de la península. Por otro lado, me comentaban que todas las recetas con almendra y tal suelen ser árabes. La verdad es que no lo sabemos. Si estáis viendo el vídeo y tenéis más información, por favor, dejad un comentario y nos explicáis cuál es el origen de estas sabrosas pastas. Nos encantaría. Vale, pues ahora vamos a ponerlos en el horno a 180 grados para 15 minutos. Sí. Y se sabe que están, aparte del tiempo, porque cada horno puede dar unas calorías diferentes, porque empiezan a tener un punto dorado encima. Vamos a ver si hemos sido capaces de hacer unos amargos reglamentarios.
ha llegado el momento de la verdad. ¿Habremos sido capaces de conseguir amargos auténticos? Proceda. No está mal si no fuera por el tamaño. Pero básicamente es esto. Solo que deberían ser un poco más pequeños para que fueran auténticos. Me gustaría probarlo. Espera, te digo una cosa, claro, eso queda muy bien, ¿eh? Pero básicamente el resultado es aceptable. Sí, son más al estilo inglés. Sí, yo creo que ha influenciado Sí, de estos dos. las chefs británicas en el resultado. Pero bueno, lo importante es que os hayamos mostrado cuál es la receta. Pues esperamos que os haya gustado la receta, que la practiquéis. Si conocéis otra forma, otro estilo de hacer los amargos, por favor, dejadnos un comentario y ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Para ello cuento con la inestimable ayuda de dos grandes profesionales. Kimberly... ¡Oh, Dios! ¡Por Dios! Puedes decirlo de realmente es un postre. Realmente es un postre. Es otra forma de hacerlo, pero básicamente lo que vamos a hacer es meterlo todo aquí dentro. ¡Ay, la hostia! ¿Qué es esto? Pero pues sacar las almendras. He destrozado, pero bueno, se entiende.